Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, ya llevamos unas 2 semanas con el conflicto palestino-israelí y todos los medios de comunicación, las redes sociales, mucha gente en distintos países del mundo están poniendo su atención en lo que está pasando en Palestina. Y no son pocos los politólogos, analistas y demás que están hablando sobre este conflicto. Pero como ya es costumbre en Occidente, la mayoría de los politólogos y analistas que están analizando lo que está pasando entre Palestina e Israel, pues lo hacen desde parámetros occidentalistas y comprando parcial o directamente el relato sionista. Entonces creo que es sumamente importante tratar este tema desde la objetividad y con gente que sabe de primera mano lo que está viviendo y sufriendo Palestina y lo que ha sufrido Palestina desde hace décadas. ¿De acuerdo? Porque quiero recordar que este conflicto no empieza a principios de octubre. Bien, este conflicto existe desde hace décadas y no podemos caer en la manipulación de la más media acerca de que no, es que Palestina, la resistencia palestina comenzó esta guerra hace unas semanas. No, eso es mentira. Y hay que analizar el conflicto desde una forma objetiva, materialista también, y a poder ser desde una perspectiva de clase, ¿no? Entonces, para ello, he invitado al canal a Fayez Badawi, ex portavoz del Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP, y actualmente activista por la causa de Palestina. Así que, bueno, Fayez, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y venir al canal. Es todo un placer tenerte aquí. Y bueno, háblanos un poquito sobre ti y acerca de lo que tú has vivido en este conflicto, ¿no? Así que bueno, te cedo la palabra para que ya te presentes a los camaradas. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer al canal y a ti, Otier, por esa entrevista para poder explicar lo que está pasando con mi pueblo. Antes de todo, me has hablado de que hable de mi historia. Mi historia es la historia de un pueblo. Es de un pueblo que fue troceado en 1948. Yo soy refugiado palestino, que la buena suerte o la mala suerte me tocó ir a vivir a un campamento de refugiados palestinos cerca de Beirut, al este de Beirut. Ese campamento palestino se llamaba Tal Zatar, donde residía en aquel campamento casi 40.000 refugiados. Ese campamento no lo deseo para nadie en el mundo vivir en campamentos así, porque yo no vivía en una casa, no dormía en una cama, dormía en el suelo. Mi casa era de hojalata, era no había ni agua, no había ni luz. Yo estudiaba con candil desde pequeño. Esa era nuestra vida. Y con todo eso, ese campamento fue destruido en 1976 por las fuerzas fascistas en el Líbano. Fui a vivir, luego mi familia fueron a vivir al campamento cerca de Sabra, Tirshatila, y también hemos visto también otra matanza y el mundo miraba para otra parte. Esa matanza estaba llevada a cabo por Israel y dirigida por Ariel Sharon, que yo le vi con mis propios ojos, que estaba encima del campamento en una zona, se llama el polideportivo de Beirut, que es muy famoso, encima del campamento. Yo lo único que quiero decir que no deseo a nadie que tenga la suerte del pueblo palestino, pero deseo a todo el mundo que tenga la misma dignidad, porque nosotros hoy día resistimos el nazismo, el fascismo y el sionismo, y los tres forman parte del imperialismo. Ese imperialismo es criminal. Yo quiero trasladar al mundo desde cuando Estados Unidos ha llevado la paz al mundo, a ningún país, que alguien lo demuestre. Por lo tanto, nosotros tenemos de claro, puedo hablar de la causa palestina durante horas y horas, o puedo hablar de mi vida personal muchas horas. Yo fui un militante del Frente Popular en 1967. Era un niño, tenía 12 años. Fue la casualidad que fue a militar por la represión policial contra la gente del campamento y contra mi padre.
Yo he visto a la policía que pegaba a un joven el 15 de mayo de 1967 por repartir propaganda al favor para que la gente salga a la calle para conmemorar el Nakba. El Nakba nuestra empieza el 15 de mayo de 1948. Entonces le cayeron los folletos al joven y yo cogí los folletos, iba al colegio con mi compañero, chiquillos de 12 años, y ya empezamos. La lucha sin darnos cuenta, nos encontramos ya metidos en la resistencia. Y ese fue el comienzo. Hasta hoy día no estoy en la resistencia política, ni militar, ni nada, que es derecho nuestro, porque todo pueblo que vive bajo la ocupación es derecho suyo la resistencia en todas sus formas, encabezada por la resistencia armada. El que le guste bien, el que no le guste nada. Que me digan cómo los pueblos del mundo han conseguido esa libertad. No decir, hay resistencia pacífica, te comen. Nosotros fuimos engañados, por ejemplo, hemos sido engañados, no los pueblos, sino la dirección palestina o la dirección política muchas veces. Nos dijeron que va a venir la paz a Palestina, va a venir la paz. Vinieron los acuerdos de Madrid de 1991, los acuerdos de Oslo 1993, 1995. Esos acuerdos llamados acuerdos de paz no trajeron más que la miseria y la muerte para mi pueblo. En aquella época había en Cisjordania, es decir, en Jerusalén, había 200.000 colonos. Hoy día hay 1 millón de colonos. Entonces, por lo tanto, no se puede confiar en el imperio, ni en el Biden que ahora se ha ido para allá. Y para que sepa el mundo, el que está dirigiendo hoy la operación contra mi pueblo, o mejor dicho, el exterminio de mi pueblo, es la administración norteamericana, apoyada por otros criminales que se llama la Unión Europea. ¿Con qué derecho sacan entre Estados Unidos y la Unión Europea la declaración de los 5? ¿Qué dice la declaración? Apoyo total a Israel. Es Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. ¿Qué les hemos hecho nosotros los palestinos? Reivindicando nuestro derecho. Es que llega a nuestro derecho. Y luego, lo más miserable también, las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores español. Así lo digo. Álvarez dice, no, es que hay una española asesinada por el terrorismo de Hamas. Rechazó el ataque de Hamas, los terroristas de Hamas. Pero vamos a ver, ese señor tiene que en primer lugar estudiar historia. El problema no empezó con Hamas, el problema lo tenemos desde 1917, cuando Gran Bretaña regala a Palestina a un movimiento sionista. Ese movimiento sionista fabricó el Estado de Israel. Israel fue fabricado por colonos europeos. Su primer congreso fue en 1897 en Basilea y decidieron ocupar aquella tierra. Entonces Gran Bretaña regaló esa tierra al colonialismo europeo. Así empezó. Luego vinieron ya de Argentina, Guatemala, Ecuador, de muchos países. Por lo tanto, el drama palestino empieza de aquella época y gracias a la llamada comunidad internacional han fabricado este Estado. Ese Estado no es natural, no es natural. Y luego, señor Álvarez estaba preocupado por la española que allí. Y resulta que la española no estaba de terrorismo, era soldado israelí. Era soldado israelí. ¿Por qué no se preocupó por los 10 españoles que fueron asesinados por Israel en el 2010 en Gaza? No dice nada. Luego, ¿por qué no se preocupa por un periodista español que está secuestrado en Bolonia por la OTAN, se llama Pablo González? O por Juana Ruiz, que fue detenida por los israelíes durante meses, que es una mujer que trabaja en cuestiones humanitarias. Por lo tanto, esa falacia, esa mentira, no se puede aceptar. Y luego, enseguida, el presidente del gobierno, el terrorismo de Hamas. ¿Con qué derecho habla así? Entonces, ¿quién hizo la matanza de Sabra Shatila? ¿Quién hizo la matanza de Cana? ¿Quién hizo la matanza de Deir Yassin en 1956? ¿Quién hizo, 48? O Kfar Qasim en 1956. Ese es el historial israelí. ¿Y quién entró a ocupar Beirut en 1982? Fue Israel, donde cayeron 1 millón de bombas a la ciudad de Beirut, pero Beirut resistió. Y hoy día la resistencia sigue fuerte, a pesar de todas las mentiras que traen los medios de comunicación occidentales. Yo pido que tengan un poco de conciencia, un poco de consideración hacia el pueblo. ¿Cómo la resistencia va a destruirnos total? ¿Acaso
¿Acaso tenemos aviones para llevar estos cohetes? En Beirut cayeron 1 millón de bombas y hemos visto cómo trabajaban las israelíes. Pero todo mienten y es que son necios en ese sentido. Podemos hablar ahora de Gaza o cualquier pregunta que tengan, pero eso en línea general. Yo soy del norte de Palestina, mi aldea fue ocupada y destruida en 1948. Esa aldea existía entre Haifa y Acre, es decir, somos del norte, porque Palestina para nosotros es toda Palestina, del río Jordán hasta el Mediterráneo. Y te prometo que no vamos a renunciar ni un palmo de nuestra tierra. Si no, seremos un pueblo sin dignidad. Y un pueblo sin dignidad no merece vivir. Pero somos un pueblo con dignidad y merecemos vivir. Sí, además, al hilo que estabas hablando, ¿no? De todas las manipulaciones y mentiras que están sacando en los medios de comunicación, yo creo que se le está cayendo mucho la careta, ¿no? Porque hemos visto, bueno, ha empezado a salir en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, muchas cosas de las que hablaba Ursula von der Leyen, por ejemplo, ¿no? En la guerra de Ucrania, ¿no? De que atacar puntos civiles, o hospitales, o escuelas, o centros religiosos, por ejemplo, que eran crímenes de guerra. Y hemos visto precisamente que Israel en 3 días ha bombardeado un hospital, una escuela de la ONU y hace unas horas ha bombardeado una mezquita. Es decir, las 3 cosas que Ursula von der Leyen, por ejemplo, consideraba crímenes de guerra para Rusia, si lo hace Israel, no son crímenes de guerra. Y, por cierto, me llama poderosamente la atención que ni siquiera se atrevan a condenarlo. No lo condenan. Es que no, son cínicos hasta más no poder e hipócritas también, porque ahí se ve los tentáculos, ¿no? Que tiene el sionismo dentro de todo el mundo occidental. Porque claro, el sionismo, como bien has indicado tú, ¿no? Que es que el primer congreso se celebró en 1897 en Basilea, y ahí ya fijaron que tenían que regresar a la tierra prometida, que literalmente era una colonización sobre Palestina, ¿no? Que al fin y al cabo el sionismo no es otra cosa que un nuevo colonialismo o un nuevo imperialismo. Desde entonces el sionismo se lo ha trabajado muy bien en el sentido de extender todos sus tentáculos dentro del mundo occidental, de la prensa y demás. Hace nada también he visto en las redes sociales, ¿no? Cómo salía un exagente del Mossad, que él decía, ¿no? Que cada vez que un periodista denunciaba algún crimen que había cometido Israel, ponían en marcha toda la maquinaria propagandística y tachaban a ese periodista de antisemita. Que algo bastante absurdo, ¿no? Porque incluso los mismos judíos ortodoxos que están en Jerusalén ya dicen muy claro de que no, el sionismo no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo, ¿no? Y al fin y al cabo se está demostrando que el verdadero antisemitismo lo maneja el sionismo, ¿no? Porque recordemos también que el pueblo palestino es un pueblo semita también, ¿no? Y ahí vemos cómo se les cae la careta, ¿no? A los sionistas, ¿no? Entonces, bueno, Fayez, has dicho antes que, bueno, que militaste en el Frente Popular de Liberación de Palestina, y creo que a mucha gente le va a interesar un poco que hablemos, al menos un poco por encima, del Frente Popular para la Liberación de Palestina, el FPLP. Así que, bueno, háblanos un poquito de cuáles han sido los objetivos históricos, ¿no? del FPLP en esta lucha, en la lucha por la liberación de Palestina. En tu intervención has tocado muchos temas. El primer tema, el tema de los periodistas. Aquí del Estado español hay corresponsales, mejor dicho, en ese Estado. Pero ese corresponsal de cualquier medio de comunicación español tiene que pasar por la Embajada de Israel aquí. Si no dice lo que quieren, ellos no lo dejan entrar allí. Es decir, todos los periodistas, aunque pueden ser muy honrados, pero tienen que hablar lo que diga el Estado de Israel. Es decir, el terrorismo de Hamas, según Israel. Entonces ya esta mañana mismo, a las 8 de la mañana, la Radio Nacional de España, que es del Estado, dijo que no ha sido Israel, según Israel, ha sido
era Hamas. Luego otros dijeron la Jihad Islámica. Es decir, esa falacia, esas mentiras, lo que trabajan para ellos. Por eso nosotros no respetamos esos medios de comunicación porque están al servicio del capital, al servicio del imperio. También has tocado el tema de von der Leyen. Es que lo que tienen que hacer estos países es condenar. Es decir, la Unión Europea lo que tiene que hacer es condenar y pedir ver los crímenes de guerra, pero están mirando para otra parte. ¿Por qué? Porque son cómplices, le están dando armas, lo están apoyando, lo están manteniendo. Es decir, lo que tienen que hacer, y eso el gobierno español, yo creo, lo que tiene que hacer es romper relaciones con Israel. ¿Por qué no respeta el derecho de derechos humanos? ¿Qué pasa? Ahora, porque la gente de Gaza ya no soporta esa vida, porque es un campo de concentración. El que no lo ve, no quiere verlo. Gaza hoy día es un campo de concentración el más grande de la historia y del mundo. Mal viven 2.300.000 personas. Mal viven. Es decir, no tienen agua. Porque le dijo el ministro de Defensa israelí, ¿por qué no atacan sus palabras? ¿Por qué no critican su... Dice, no puede decir eso. España deje de mandar armas a Israel porque hay comercio entre España e Israel. Entonces, por lo tanto, hay que llamar las cosas por sí misma. Es decir, que Israel está, con su arrogancia, está haciendo lo que le da la gana. Y aquí, España, como está al servicio de Estados Unidos, como los europeos de la Unión Europea, entonces, claro, sí, bueno, hacemos lo que digas, entramos en la guerra contra Rusia, hacemos todo, enseguida todos se lanzan. No, tienes tropas en el Líbano, sacarlas del Líbano, no queremos, porque esas tropas del Líbano no para defendernos, sino para proteger a Israel y dar informes a favor de Israel. Por lo tanto, lo más honrado sería, yo les deseo al presidente español y a su ministro de Asuntos Exteriores que vayan a vivir un mes de turismo a Gaza. Bienvenidos, los reciben con los brazos abiertos para que vean la realidad. Pasar noches sin comida, pasar noches sin luz. Y luego los bombardeos. Has quedado corto ayer por lo que has dicho. Es que han bombardeado desde el norte al sur. No han dejado escuelas de la UNRWA donde la gente se refugia. Han bombardeado no solamente un hospital, 3 hospitales, mezquitas, hasta la iglesia cerca del hospital que han destruido ahora, el hospital Bautista, donde fueron asesinadas y heridos 1.300 personas como mínimo, porque lo que se sabe, 500 son muertos. Y los heridos, para que lo sepa el mundo, los heridos que tenemos, lo están operando sin anestesia, porque no dejan entrar anestesia. Y dijo Grant que moramos como animales. Colegios, casas, han destruido. Cada hora muere muchísima gente, cada minuto. Están bombardeando completamente. El pueblo palestino no tiene ejército. El pueblo palestino tiene resistencia, milicias populares. Eso es lo que tenemos. Tampoco tenemos derecho a eso. Entonces, que nos quemen. Hay un plan para Gaza y es muy peligroso. Es muy peligroso. No solamente las matanzas o los crímenes o el exterminio, es que quieren aniquilar la causa palestina. La quieren aniquilar. ¿Cuál es el plan? ¿Dónde quedan palestinos? En 3 sitios, dentro de ese llamado Estado de Israel, porque yo nunca lo conozco ni reconoceré ese Estado. Los palestinos que viven en el 48, los que no salieron en el 48, quedaron en la tierra, los obligan a llamarse árabes e israelíes, pero son palestinos como yo o como la gente de Cisjordania y Gaza. Y luego tenemos la gente que vive en Cisjordania y la gente que vive en el campo de concentración que es Gaza. Lo que quieren hacer es obligar a la gente a salir de Gaza hacia el Sinaí o hacia cualquier sitio, pero que deshagan de los palestinos, es decir, estamos hablando de 2.300.000. Están diciendo a la gente que salga para salir con vida hacia el sur. Cuando sale la gente al sur, los bombardean. El paso fronterizo de Rafah fue bombardeado como mínimo 5 veces. Entonces la gente no va a salir fuera. Si sale, deja su tierra, se acabó. Queda el territorio para el Estado fabricado de Israel. ¿Qué hacen con la gente nuestra en Cisjordania? Obligarla con sus colonos que hay armados hasta los dientes, obligarlos a ir hacia Jordania. Por lo tanto, queda todo el territorio nacional para esta gente que vino de fuera a ocupar. Ese es el plan, quedar con todo el territorio palestino. Y están apoyados con el yanqui, pero el yanqui que tenga claro una cosa,
Tenemos experiencia en esa vida. El Vietnam puso el orgullo norteamericano en el barro. Y nosotros los palestinos vamos a poner el orgullo norteamericano en el barro, el orgullo israelí en el barro. Pueden destruir nuestras casas, pueden destruir nuestros colegios o nuestros hospitales, pueden destruir nuestros árboles, pero hay una cosa que no pueden destruir, es nuestro espíritu de lucha. Eso no lo pueden destruir. ¿Por qué? Porque vamos a resistir hasta el final. A ver si hay cambio a nivel internacional. Y el cambio vendrá. Cuando el mundo no sea unipolar, ya el Estado de Israel no tiene nada que hacer. Y los palestinos recuperarán su tierra y conseguirán un Estado democrático, laico, del agua al agua, como dije. Hay gente que dice, eres muy optimista. Digo, es que desde que nací hasta hoy, hasta hoy día no veo más que sufrimiento y muertes. Ya llega un momento que tengamos derecho a vivir con dignidad como todo el mundo. ¿O acaso no tenemos el derecho? Es eso. Luego tenemos otra experiencia también muy importante. Es nuestro pueblo hermano, Argelia. Argelia, después de 132 años, expulsó al colonialismo francés. Después de 132 años de colonialismo, nosotros estamos a mitad de camino. Hay esperanza para eso, porque hay generaciones que están dispuestas a seguir la lucha. Me has hablado del Frente Popular. El Frente Popular ha crecido de congreso a congreso un 62% de jóvenes. Por lo tanto, hay esperanza. Mujeres ha crecido un 25%. Un partido que hoy día, tal como está la situación, crece un 45%, a pesar de todo. Por eso es que cuando nos quieren decir el partido Hamas o el partido... No, es que es el pueblo el que está sufriendo. Porque cuando llega una bomba israelí, dice, no, este es de Hamas, vamos a atarlo. O este es del Frente, o el Frente Democrático. No, es así. Las bombas no tienen. Todo el Frente Popular, cuando empezó, es que es un tema muy largo, pero voy a resumirlo. Empezó como una organización nacionalista, patriótica, para luchar contra el colonialismo británico en la zona de Medio Oriente, es decir, en Bahrein, en Omán, en el Yemen, en toda la zona donde hay una ocupación inglesa. Pero a lo largo de... Y el Frente Popular procede de la rama palestina de esas organizaciones. Ahora hablaré de Bahrein o de Omán o de el Yemen, porque están muy activos en su apoyo a la causa palestina. Pero llegó un momento, nos hemos dado cuenta que lo único que lucha son los pobres, lo único que lucha los oprimidos, lo único que lucha los machacados. Entonces, de aquí surgió la idea que hace falta una ideología de clase, o fue el marxismo-leninismo en aquella época, por un joven palestino dirigente del Frente Popular, se llamaba Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani es el cerebro ideológico del Frente Popular y es uno de los mejores escritores palestinos de la historia, que fue asesinado el 8 de julio de 1972 años, a los 36 años, por sus escritos. Ese puso la estrategia política del Frente Popular y dijo, nuestro enemigo son 4. Imperialismo encabezado por Estados Unidos. Lo marcó así muy claro. El movimiento sionista, que tiene ramificaciones en todo el mundo. El llamado Estado de Israel, y la 4ª fuerza enemiga son las fuerzas reaccionarias árabes, los gobiernos reaccionarios. Eso está escrito hasta hoy día. Por eso nosotros no confiamos en Arabia Saudí. Nosotros no confiamos en todos los gobiernos que están a servicio del imperio. Lo único que les preocupa es el sillón que tiene. Eso más o menos es el Frente Popular y cómo empezó. Y se puede decir, es el partido de los pobres, es un partido de izquierda. ¿Por qué el Frente Popular no Partido Comunista? El nombre. Porque uno de los errores del movimiento comunista internacional, fabricaron en Palestina un partido comunista palestino con colonos de fuera. No sé si ese dato lo tenías. Entonces, claro. Y luego, el plan de
partición de Palestina en 1947 también fue apoyado por la Unión Soviética. Por eso el miedo. Porque el movimiento comunista en el norte de África es muy flojo, porque no, es decir, aunque había muchos comunistas luchando con la revolución argelina, pero el Partido Comunista decía no, francés, decía no, cuando lleguemos nosotros al poder vais a tener vuestra libertad. Y esas cosas que, claro, pero claro, la gente cada día ya se da cuenta de lo que está pasando y el papel importante de la Unión Soviética de apoyar a la lucha de los pueblos. Es muy importante, no olvidemos ese dato porque se han equivocado, pero siempre los movimientos de izquierda del mundo árabe ha tenido apoyo de la Unión Soviética. Eso más o menos en líneas generales. Sí, además yo la experiencia que tengo en las redes sociales, en distintas discusiones que he tenido, ¿no? Porque yo al ser comunista y al hablar de Palestina muchas veces pues hablo del Frente Popular, ¿no? Y claro, muchos prosionistas y demás me dicen, sí, sí, pero Stalin y la Unión Soviética apoyaron la creación de Israel, ¿no? Como bien has dicho, nosotros, yo lo he dicho muchas veces, en mi opinión, fue un error, fue un cálculo muy malo por parte de la Unión Soviética y que desgraciadamente los palestinos habéis estado sufriendo durante décadas. Eso es así, o sea, a mí no me tiembla la voz al admitir que fue un error por parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética no era perfecta, ni sus dirigentes tampoco. Cometieron un error, se dejaron engañar, ¿no? Influenciar por cierta esperanza, ¿no? De que podrían llegar a arrastrar a Israel al bloque del este, cosa que calcularon muy mal, toda la experiencia de los kibbutz y demás, que luego hemos visto en qué derivó la constitución de los kibbutz, por ejemplo, ¿no? Y esa romantización misma, ¿no? De los kibbutz como comunas agrícolas y demás, que eso pues les llevó a muchos soviéticos a cometer un error bastante grande en pensar que si llegarían a reconocer, ¿no? El Estado de Israel, pues podrían llegar a influenciarlo, ¿no? Y la historia ha demostrado que no, y que ha sido, pues, un lastre bastante gordo que ha arrastrado los comunistas en general en todo el mundo, ¿no? Con la cuestión palestina y luego ya concretamente en muchos comunistas palestinos. Y yo entiendo profundamente el sentido de que, claro, después de ver eso, ¿no? El reconocimiento por parte de la Unión Soviética a Israel, de que muchos palestinos pudieran recelar, ¿no? Respecto a un partido comunista y de ahí la constitución de un frente popular. Yo, sinceramente, lo entiendo, o sea, ese recelo, ¿no? Pero bueno, simplemente quería decir que hay mucha gente que parece que los comunistas no podemos hacer críticas o autocríticas, y sí, señores, o sea, hacemos la crítica a la Unión Soviética y no pasa nada, fue un error, ya está. Los que son incapaces de reconocer los errores es precisamente el imperialismo y el sionismo, que ha estado cometiendo crímenes de guerra durante décadas, ha estado cometiendo un colonialismo durante décadas, un colonialismo además de ocupación, bien, no olvidemos de ocupación, como lo hicieron los yanquis expandiéndose al oeste, o como querían hacer los nazis, y expandiéndose hacia el este, bien, con el plan general del este. Pues lo mismo ha estado haciendo Israel en Palestina, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto es un poco de historia, Fayez, pero si te parece, entramos ya directamente en los últimos acontecimientos, si te parece bien. Y, y yo no sé si has visto tú en los medios de comunicación aquí en España, me imagino que esto se habrá en todo el mundo también, ¿no? De que los titulares, cuando empezó la nueva escalada, ¿no? En el conflicto, ¿no? La mayoría de los titulares eran: ha empezado la guerra entre Hamas e Israel, ¿no? Todo el rato era el mismo titular. Yo ya lo he dicho muchas veces, no es una guerra entre Hamas e Israel, es una guerra del pueblo palestino que está resistiendo y quiere liberarse contra el Estado sionista y colonizador de Israel. En esta manera, yo te quiero preguntar, eh, ¿por qué crees que utilizan el tema de Hamas contra Israel en la prensa? ¿Por qué crees que hace esto todos los elementos pro-sionistas y pro-Israel que pueden existir en Occidente? ¿Por qué lo hacen? Como decía antes, esa gente conoce la historia. Lo único, esta gente, a ver, es que el capitalismo
sabemos que es el capitalismo, pero tiene una herramienta a su favor, además lo dijo Chomsky. Tienen a los medios de comunicación para dar cara angelical a esta gente. Yo la pregunta que hago a esos medios de comunicación, ¿por qué Israel cometió muchos asesinatos en ese Estado antes de la presidencia de Hamas? Hamas es una organización reciente y las Jihad Islámicas son muy recientes, a partir del año 2000 y antes del año 2000. Israel cometía crímenes, entonces ¿por qué? Esa es la pregunta, es decir, que esos medios de comunicación que averigüen lo que está pasando. Y lo que decías, es que esos crímenes van en contra del pueblo, es decir, hay un intento de eliminación del pueblo palestino de Gaza, es decir, un exterminio total, exterminio total. Es que no sé si esos periodistas que no ven esas realidades es que no tienen conciencia, es que no tienen conciencia y yo te digo que vayan de turismo allí y ver aquella situación. Bombardeo continuo desde el norte, digo, de Bet Hanun hasta Rafah. Otra cosa también es que están utilizando armamento prohibido. Armamento prohibido se llama fósforo blanco. ¿Por qué utilizan fósforo blanco si el ejército es valiente? Pero tú, fíjate bien en los soldados israelíes, todos tienen doble nacionalidad, todos tienen de todo. Pero llega un momento que la gente allí ya estaba exigiendo a la resistencia a actuar, porque no puede ser que nos están humillando a diario, están asesinando a diario. En Cisjordania, diariamente en Cisjordania, asesinando. Antes de empezar ahora las acciones de la resistencia, asesinar a 9 jóvenes en Jenin, otros en Nablus, 4 en Tulkarem, 4 en Belén, es decir, diariamente. Ahora mismo está el bombardeo a Gaza y en Cisjordania han asesinado a 66 jóvenes. Y una mujer el otro día iba en su coche. Entonces no dice nada de esos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son cómplices. Están al servicio de esta gente. Es decir, es que no tienen otro nombre. Es decir, no te digo que no hay periodistas honrados, hay muchísimos. Por eso muchos fueron asesinados ahora en Gaza. 16 periodistas fueron asesinados en Gaza por contar lo que han visto. Es decir, y yo ahora mismo estaba hablando contigo y cada 2 minutos un ataque israelí en tal sitio, un ataque israelí en tal sitio. Entonces, ¿dónde está la llamada comunidad internacional? Pero lo que está, la llamada comunidad internacional está, para nosotros está siendo cómplice. Lo único que está con nosotros los pueblos, por ejemplo en Francia. En Francia salió a la calle a apoyar al pueblo palestino a pesar de las prohibiciones por las autoridades de Macron. ¿Por qué tienen que prohibir? O en Inglaterra, tienen miedo que la gente saque la bandera palestina a la calle. Tienen miedo hasta de la bandera. O en Berlín. En Berlín ayer la gente salió a la calle por la noche con la bandera palestina y ya les da igual, como en Londres. Y hay muchos judíos antisionistas que están apoyando a nosotros. Salieron judíos antisionistas en Nueva York, en Washington, en Canadá. Salió la gente en todas partes. Irlanda, Escocia. Manifestaciones masivas al favor del pueblo palestino. Aquí en el Estado español, en Euskadi, en Barcelona, en Galicia salieron 17 concentradas manifestaciones, en Madrid de 30.000 personas, en Valencia, en Alacante, en Málaga, en Sevilla, en todas partes. Pero en el mundo árabe salieron la gente a la calle apoyando la resistencia del pueblo palestino, porque es derecho del pueblo. Es decir, si el pueblo resiste, entonces es terrorista. Pues claro que soy terrorista, pero tengo el apoyo popular. En Marruecos salieron manifestaciones en Tánger, en Tetuán, en Rabat, en Casablanca, en todas partes, en todo Marruecos, en Argelia, en Túnez. Túnez hasta hoy, desde ayer están rodeando las embajadas europeas, por ejemplo la francesa. Por eso Macron enseguida condenó, entre comillas, la barbarie al hospital, porque sus intereses están en peligro, porque están rodeando su embajada en Beirut, como la embajada norteamericana. Pero salió la gente donde hay más presos políticos del mundo árabe, que es Bahrein. Por eso quería contar Bahrein. Bahrein, la gente salió a la calle. Eso
un país pequeño, pero allí hay dos bases militares norteamericanas, una aérea, otra marítima. Pero también allí es la sede de la quinta flota norteamericana. La gente salió a la calle. Salió la gente a la calle en Siria. La gente salió a la calle en Bagdad, en Irak, hasta en Idlib, donde fue machacada por Estados Unidos, sus yihadistas. Movilizaciones en el Cairo, en Alejandría, en todas partes. Por eso el pueblo palestino no está solo. El pueblo palestino tiene el apoyo de todos los pueblos del mundo. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es defendernos como podamos, y mala suerte que nos tocó ser palestinos y tierra robada. Pero la dignidad que tenemos y la confianza en nuestra resistencia, eso nos da esperanza a seguir la lucha hasta el final. Hemos visto, yo por ejemplo mismo, he visto matanzas y sigo trabajando para mi pueblo y al servicio de mi pueblo, porque no nos han dejado ninguna otra alternativa ante esos crímenes de guerra. ¿Cómo mi pueblo puede vivir en Gaza sin refugios? Es que no hay refugios, es donde la gente se esconde. No hay comida, no hay agua, no hay electricidad, no hay medicinas, no hay anestesia. La gente que fue ayer herida en la matanza esa del Hospital Bautista, es que le están operando en la calle, en las entradas, allí, pero sin anestesia. Y me hablan de derechos humanos, me hablan de la humanidad. Es que le falta humanidad. Ese es el imperialismo. Crímenes de guerra están cometiendo con una población civil. Mi pueblo no tiene ejército, tiene milicias populares. Tampoco tenemos derecho a eso. Pero que no olvidemos, ahora están preocupados por los rehenes que tiene la resistencia. No, son presos que la ha detenido la resistencia, porque la resistencia estaba en un punto que estaba a punto de no ser respetada por el pueblo, porque no hacía nada para defenderles. Llega un momento que la resistencia ganó al Estado de Israel y hizo los ataques por sorpresa, porque Israel pensaba bailando que ya se acabó el pueblo palestino. Es decir, tenemos miedo de cualquier bomba que lanzan y tenemos que callarnos. La resistencia palestina tiene presos, unos, no sé, según la declaración que oigo por las televisiones árabes, unos 200, pero la resistencia ha dicho, correcto, pero lo vamos a intercambiar con los 7.000 presos que hay en las cárceles israelíes. Y los primeros presos palestinos que van a salir son los niños y las mujeres. Y eso la prensa de aquí no lo dice. Están en una situación, campos de concentración también. Tanto hablar de derechos humanos, pero es que es vergonzoso, es vergonzoso. Estamos solos ante esta situación, pero tenemos el apoyo popular de muchos pueblos del mundo. Ayer, por ejemplo, en Estambul, en Ankara, salió la gente a la calle, pero en todas partes están saliendo a la calle. Pero los gobiernos es una cosa y los pueblos otra cosa. Yo lo que me extraña, la declaración de los 5, que es Estados Unidos, como he dicho antes, Bretaña, Italia, Alemania, Francia, de apoyo a Israel. Pero es que nos quieren tomar el velo. Y yo creo que no van a tener... es que no. Es que esas mentiras al final llegan a una situación que no pueden seguir con ella. Pero yo también pido al gobierno español que no somos terroristas ni nada. Somos un pueblo que lucha por su existencia, y que sepa el presidente del gobierno y la oposición esa de Feijóo y la otra, la Ayuso, que sacó la bandera israelí, que un pueblo resiste, un pueblo existe. Es que ese es el problema que tenemos. Buscamos nuestra existencia y no a la liquidación, ni la aniquilación, ni el exterminio. Insisto en esto porque es que no nos queda otra salida. Y claro, como bien te he dicho antes, ¿no? O sea, y lo he dicho yo varias veces también en el canal, que la gente se tiene que enterar un poquito de que cuando comienza una guerra, un conflicto, se vuelve bueno, hay una escalada en un conflicto, como es el caso palestino-israelí, ¿no? Siempre toda la maquinaria propagandística lo que hace es intenta colar bulos. O sea, eso es que no es nada nuevo, eso ya lo hicieron con la guerra hispano-estadounidense a finales del siglo XIX.
la Segunda Guerra Mundial los nazis hicieron lo mismo para invadir Polonia. Y lo mismo han hecho en la última escalada del conflicto palestino-israelí. Lo hemos visto. Y una de las estrategias que han hecho ha sido lo que te he dicho antes, ¿no? O sea, es una guerra, jamás Israel, ¿no? Para de esta manera. Claro, si para toda la prensa occidental jamás es terrorista, todo el pueblo palestino y la resistencia es terrorista. Es decir, hacen ese tipo de manipulaciones, ¿no? Y la gente, desgraciadamente, cae en esas manipulaciones. Bien, por eso mismo yo digo a la gente que tal vez no sepa mucho sobre la cuestión palestina o acaba de informarse ahora, yo siempre digo a la gente, no emitáis juicios de valor o análisis en corto tiempo y en caliente. Si no sabéis las cosas, esperad, que ya veréis cómo con el tiempo la manipulación se cae. Hemos visto, por ejemplo, lo de los 40 bebés decapitados. Si ha tenido que salir la propia Casa Blanca a desmentirlo. Lo de los rehenes, lo mismo que has dicho tú, si los están cogiendo literalmente para intercambiarlos. O sea, y además la gente intentando analizar esto desde una perspectiva de ética o de moral, pero ¿qué ética tiene el Estado sionista de Israel? ¿Pero qué moral tiene el Estado de Israel? Que ha estado bombardeando durante décadas, cometiendo efectivamente un exterminio para con el pueblo palestino, porque lo que quiere Israel es que desaparezca el pueblo palestino. Y recordad que el pueblo de Israel, pueblo hay que ponerle comillas, porque son la mayoría de ellos, una mayoría no, casi todos, colonos venidos desde Europa. Bien, y precisamente algunos judíos semitas que son de Israel, que son de Palestina, ¿vale? Y de gente descendiente de Palestina, se están oponiendo a lo que hacen los sionistas. Entonces, esto es la cosa que hay que entenderlas, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, porque creo que la gente está bastante perdida con el tema de Hamas, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes acerca de Hamas? Hay una cuestión, no es el tema de Hamas, es el tema de dignidad. Quiere decir, cuando hablar de ética, que Israel no tiene ética, está llevando a cabo un exterminio. Israel es un Estado, como he dicho, fabricado. Tiene 14 nacionalidades principalmente. Tiene mayoritariamente 14 nacionalidades, polaca, rusa, ucraniana, de la Unión Europea casi todos. Eso es lo principal. Por lo tanto, aquí no hay nada en común entre ellos. Y yo, por ejemplo, o tú, si criticas a ese Estado fascista, te llaman, eres antisemita. Hasta a mí me llamaron que soy antisemita. Pero en realidad el semita soy yo, no ellos. El que viene de Polonia no es semita, como Netanyahu o el otro. Es decir, quieren aprovechar cualquier cosa para meter cualquier bien. Es decir, a la gente para que no hable o para que no salga a la calle. Yo, por ejemplo, a mí a esas alturas ya me da igual, pueden hacer lo que quieran, pueden decir de mí lo que quieran. Yo tengo el derecho, no, el derecho no, la obligación de defender a mi pueblo. Voy a decir la causa. La gente en nuestra, los palestinos, por ejemplo, en Gaza o en Cisjordania, nos queda tres alternativas. Tenemos que elegir una de esas tres alternativas. ¿Por qué no nos largamos de Gaza, por ejemplo? Y salir del campo de concentración tan terrible, porque nos gusta vivir en un campo de concentración. No dicen que Israel tiene enterrada a esa gente sin salir. Es decir, estamos enterrados por mar, tierra y aire. La franja de Gaza son 360 kilómetros cuadrados. Y todo el que apoya esto, yo les deseo lo mismo, que lo vea, que lo viva. Entonces, la primera salida es que dejemos en nuestra tierra. Pero es que ¿dónde vamos a ir? Yo he vivido toda la vida en el exilio. Yo he visto las matanzas en Sabra y Shatila. He visto la matanza en el campamento de Tal Zatar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos llevan de un matadero a otro? No. Quedamos en nuestra tierra a blanca. La otra solución, vivir bajo la ocupación y ponernos de rodillas. Si es buena, todo bueno, somos esclavos de eso. Y ningún pueblo con dignidad acepta esa situación. Nos queda la tercera alternativa, que es la resistencia.
Es que no nos queda otra alternativa. Es la resistencia y esa es la historia de los pueblos. Hemos visto la creación de estados por ahí. Es que han aniquilado a la gente indígena, a la gente autóctona de la tierra. Eso es el colonialismo. Y todas las guerras que ha habido en el mundo, yo lo digo así, es por los países europeos, Gran Bretaña, ocupa países, Francia y más países, Portugal, Bélgica, Holanda y solamente Estados Unidos. Por lo tanto, no se puede hablar de Hamas. Hamas es una organización más del pueblo palestino. Ellos creen en una cosa, yo creo en otra, el otro partido cree en otra, pero hay una unidad nacional en ese sentido de defender en nuestro pueblo. Hay una unidad nacional en ese sentido, defender al pueblo palestino. El que no le guste jamás, problema suyo. El día de mañana yo tengo la obligación de pelearme jamás o no pelearme con jamás, pero jamás hoy día forma parte de la resistencia. El que le guste bien, el que no, eso es lo que tenemos. O quitarnos el exterminio, quitarnos, que dejen que entren. Es que jamás, ¿qué está haciendo? Y jamás no ha llevado barbaridades como dicen. Eso todo una falacia y una mentira. Ellos todos quieren criminalizar la lucha del pueblo palestino. ¿Acaso en Israel? Pero es que Israel todos son religiosos, no todos, muchos utilizan la religión para machacar al pueblo palestino. Línea verde para ellos para atacarnos. Y yo tengo respeto a toda la gente que está en la resistencia para defender al pueblo, sea quien sea. Y jamás se tiene el derecho y la obligación de defender su pueblo, como yo tengo el derecho y la obligación. ¿Acaso la resistencia no ha expulsado a los sionistas del Líbano? ¿Acaso hemos visto, es decir, cuando eres del imperialismo, eres bueno, cuando no eres del imperialismo, eres malo? Esa es la política. ¿Y quién creó el movimiento islamista desde Afganistán hasta todos los países del mundo? Porque le han utilizado contra los laicos. Esa es la realidad. Y digo, jamás forma parte del pueblo palestino. Además, las últimas elecciones ganó legalmente en Gaza y fue votada por el pueblo. Por lo tanto, mi pueblo tiene derecho a elegir sus representantes. Entonces, cuando sale el que nos gusta, democracia. Cuando sale el que no nos gusta, me refiero a Occidente, ya no es democracia. No sé si esa es la respuesta que quieres escuchar o no. No sé. Sí, sí, no, al fin y al cabo es tu opinión y creo que además tienes bastante razón, ¿no? Porque yo mismo en el vídeo que subí, si no recuerdo mal, la semana pasada, analizando el conflicto, ¿no? Y hablando de una posible solución, yo dije, la gente, sí, dice, es que yo no puedo apoyar la causa palestina porque está jamás. Así de gente dice eso, ¿no? Y yo decía, bien, pero claro, es que ¿qué pasa? Que uno siendo comunista únicamente puede apoyar una causa cuando hay comunistas en el frente. O sea, a veces hay comunistas en el frente y en otras luchas no han estado comunistas liderándolo, pero están ahí. Es decir, y como bien has dicho, o sea, lo que a nosotros nos guste, o lo ideal, con lo que es, son dos cosas muy bien distintas, son muy distintos. O sea, hoy, como bien has indicado, jamás forma parte de la resistencia palestina. Está cumpliendo con la labor de defender a su pueblo, que además, como bien has indicado, no es solamente un derecho, sino que es una obligación de todo palestino, ¿de acuerdo? Luego se verá qué es lo que hace, si se tuercen, si no se tuercen, pero ahora tienen que combatir unidos contra el Estado sionista de Israel. ¿Pero qué esperamos? Pues que un solo grupo, el FPLP o Hamas o la Yihad Islámica, me da igual, uno por uno, por separado, van a derrotar a Israel. Pero, ¿de verdad somos tan inocentes? Yo creo que no, ¿no? O sea, si algo ha demostrado la historia, yo creo, en mi opinión, es que la unidad prevalece. La unidad es lo que hace realmente al pueblo victorioso.
Después vendrá lo que tenga que venir, pero ahora mismo lo que demanda el pueblo palestino y lo que demanda la historia, me atrevería a decir incluso, es la unidad, ¿bien? Frente a la división, frente a las disputas internas que puede llegar a haber en un futuro en Palestina, como en cualquier otro estado cuando se ha proclamado y cuando se ha vuelto independientes, ¿no? Pero, lo que digo, ahora toca lo que toca. Luchar contra el Estado sionista. Y poca ayuda hacemos nosotros desde Europa, o desde España concretamente, o me da igual desde dónde, ¿bien? Criticando a la resistencia palestina o diciendo que la resistencia palestina no existe, que únicamente está combatiendo Hamas, eso no es internacionalismo, ¿eh? Eso no es solidaridad. Eso es una perspectiva, en mi opinión, occidentalista, además paternalista, que poco ayuda a los palestinos, ¿eh? Y en este sentido también tengo curiosidad para saber cuál es tu opinión, porque me imagino que buena no será, pero cuál es tu opinión acerca del Estado palestino, bueno, de la Autoridad Nacional Palestina que existe, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión acerca de la Autoridad Nacional Palestina, Fayez? La primera cuestión es el tema de Hamas, lo quiero dejar muy claro para mucha gente, especialmente la gente de izquierda. Si nosotros realmente somos de izquierdas y democráticos, tenemos que aceptar la decisión del pueblo palestino cuando hicieron elecciones generales y ganó Hamas. Yo perdí las elecciones y felicité a Hamas que han ganado democráticamente esas elecciones. El que no aceptó los resultados ha sido el imperialismo y sus amiguetes y ni la Unión Europea. Por lo tanto, no son democráticos. Nosotros sí somos democráticos y hemos elegido, esa es la opción de mi pueblo, que tiene derecho a aprobar jamás como mañana al Frente Democrático o al Fatah o cualquier partido que quiera, porque somos democráticos. Aquí cuando gana el Partido Popular, ¿qué problemas hay? No hay problema porque aquí hay democracia, pero nosotros somos tan retrasados, tan incultos, no sabemos elegir. Vamos a dejarlo aquí. La otra cuestión me has hecho una pregunta sobre la Autoridad Nacional Palestina. Lo que tiene que hacer es desaparecer, que se larguen. Se ha demostrado lo que decíamos antes. Oslo no va a traer a mi pueblo más que la ruina no va a traer Oslo, porque la Autoridad Nacional Palestina está llevando un papel muy negativo, no defiende los derechos nacionales del pueblo palestino. Tenemos muchas diferencias. Yo, por ejemplo, no quiero tener ninguna relación con la Autoridad Nacional Palestina, sin embargo, con Al-Fatah sí. ¿Por qué? Porque Al-Fatah forma parte, hay una parte que son las brigadas del Aqsa, están en la unidad nacional. Sin embargo, la derecha palestina es una derecha que está al servicio de sus intereses de clase. Por lo tanto, no, para mí la Autoridad Nacional Palestina está haciendo un papel, no sirve para nada al pueblo. Hay otra gente que dice que son colaboracionistas, otra gente dice no. Ellos mismos han entregado a palestinos o la policía palestina ha perseguido a jóvenes que están en la resistencia en Cisjordania. Por lo tanto, eso es mi opinión, que es la opinión del pueblo. Ayer mismo me has hablado de esto, en la misma Ramallah, un ministro palestino que toda la chaqueta dice, demito como ministro de esta autoridad nacional, porque me da vergüenza. Porque la Autoridad Nacional Palestina no está haciendo nada para defender al pueblo palestino. Claro, es que el presidente palestino dice resistencia pacífica. Ah, no, cuando me atacan con los tanques, digo, mira, por favor, volver. Hay muchos vídeos circulando por ahí, decir, no una crítica a unos ataques al presidente y a su camaradería. Yo te digo, yo personalmente no tiene nada que ver, no la tengo ningún respeto. No le tengo ningún respeto, porque no hace nada al servicio de mi pueblo. El día de mañana, cuando trabaja, ya no digo que vida palestina del agua al agua o del río Jordán, es que no está haciendo nada para proteger a la población palestina, nada. Ni la población en Cisjordania, ni la población en Gaza, ni nada. Solamente hablar. Ayer he hecho una cosa muy importante, que no acepta la reunión con Biden, ni con el rey de Jordania, ni con el Sisi, el presidente de Egipto. ¿Y luego qué? ¿Luego qué?
Y aparte, lleva muchos años de presidente. Es que no interesa cambiarlo. Por eso digo, la Autoridad Nacional Palestina a mí no me representa ni representa a mi pueblo. Y como hemos dicho, no a los acuerdos de Oslo, por lo tanto, no a la Autoridad Nacional Palestina. Todavía verás qué crisis va a tener el Estado de Israel en esos momentos. Si desaparece la Autoridad Nacional Palestina. Va a ser todo un volcán. Y eso es lo que tiene que ser. No dar comodidades a Israel. Y es que hay cosas terribles en el sentido, ¿qué he hecho al favor del pueblo? La Autoridad Nacional. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué he hecho al favor del pueblo? No he hecho nada. Solamente saca comunicados, vive en Ramallah, tiene la policía palestina, pero ¿por qué la policía palestina no defiende al pueblo? Cuando hay ataque israelí a diario en aldeas y pueblos de Cisjordania. No hace nada más de ir a detener a los combatientes de la resistencia, a los jóvenes que salen a la calle. Hasta manifestarse no se puede. Han detenido a periodistas para que no hablen. Han detenido a estudiantes para que no hablen, a jóvenes para que no se movilicen. Ayer prohibían a la gente en Ramallah a salir a la calle. Eso lo hemos visto ayer. Entonces, ¿qué opinión va a tener de la Autoridad Nacional Palestina? Es que no me representa. A mí me representa la OLP que formamos parte de ella. Eso es lo que me representa. Es decir, la OLP, que es la unidad de 13 organizaciones palestinas, y esperemos que entre al-Fatah, la Jihad Islámica y Hamas. Y así tendremos una OLP muy fuerte. Y el pueblo decide quién sea para presidir o seguir el pueblo. No impongo que sea fulano o un fulano. Eso no puede ser. Hay cambio. Esa es mi opinión personal de la Autoridad Nacional Palestina. Aunque me llevo bien con algunos embajadores, pero no con todos. Sí, es que además, como has indicado tú, ¿no? O sea, ayer mismo, después de cuando se publicó y se difundió el bombardeo israelí, y lo digo bien claro, israelí, sobre el hospital Bautista, salieron mucha gente en Ramallah pidiendo que se largaran, o sea, que dimitieran la Autoridad Nacional Palestina, efectivamente, porque es un pelele. O sea, aquí, por ejemplo, cuando vinieron los camaradas de Al-Yudur, por ejemplo, del colectivo Al-Yudur, el camarada dijo que era un brazo más de Israel. Bueno, esa es su opinión, pero la verdad es que han sido inútiles, en el sentido inútil de que no ha sido útil bien para Palestina, la Autoridad Nacional Palestina. De la misma manera que ya se ha demostrado lo que fue Oslo, ¿no? Para Palestina. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque mucha gente se escuda en, no, pero si los palestinos ya tienen un Estado, ya tienen una Autoridad Nacional Palestina. ¿Y qué es lo que hace esa autoridad? Si no ejerce como autoridad. O sea, literalmente los que están haciendo más y los que están combatiendo realmente al Estado sionista es esa resistencia que ha salido de la Franja de Gaza. No tanto en Cisjordania, sino más bien de Franja de Gaza. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y en cuanto a la lucha, Fayez, ¿tú crees realmente que todas las milicias que existen en Palestina tienen la capacidad de aguantar una guerra, una guerra a largo plazo contra el Estado sionista de Israel? ¿Tú crees que tienen la capacidad? Es que no es una guerra. No es una guerra. Aparte, no es una guerra entre Hamas e Israel. Es una masacre, un genocidio contra el pueblo palestino. Yo rechazo esa frase porque nosotros no tenemos un ejército. Tenemos un brazo armado que representa al pueblo. No es un ejército clásico con sus divisiones, pero funciona. Pero vuelvo a decir, la resistencia golpea. Aunque sea queda uno de nosotros, va a seguir la resistencia. Por lo tanto, no van a poder terminar con esa resistencia. Ayer salieron dos líderes palestinos hablando por el canal de televisión, dijeron textualmente, la resistencia está muy bien, la resistencia está firme y no nos van a derrotar.
Ellos lo que intentan derrotarnos es matar a nuestro pueblo de hambre, a matar a nuestro pueblo de sed, a encarcelar a nuestro pueblo, a asesinarlo, a no tener medicamentos. Eso es lo que pretende hacer. Pero con la resistencia, el Estado de Israel no. Tenemos la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Es que con una resistencia popular bien organizada no se puede terminar con ella. Y la resistencia popular palestina tiene la inteligencia de poder defender a nuestro pueblo. Es decir, va a llegar un momento que la resistencia puede salir de cualquier calle, puede salir de cualquier rincón, de cualquier árbol. Esa es la resistencia. Por lo tanto, yo tengo mucha esperanza. Además, es que es la historia de todos los pueblos del mundo. El pueblo vietnamita es un pueblo muy pequeño y ha derrotado, puso el orgullo norteamericano en el barro. No olvidemos, ese hecho es un hecho de la historia. Camboya, o como se dice en castellano, Camboya, o los pueblos de América, o los pueblos de África, han derrotado al imperio. Por lo tanto, no eran ejércitos, sino empezó en resistencia poco a poco. Por lo tanto, es la historia, es decir, que no podemos cambiarla ni nada. Los pueblos con la resistencia puede conseguir sus derechos. Sin resistencia no van a conseguir nada. Porque si no resistimos, como he dicho antes, vamos a vivir de rodillas. No, el pueblo palestino prefiere vivir de pie y vivir de pie y morir de pie, no morir de rodillas, ni vivir de rodillas. Que el cobarde son ellos, porque no defienden causa justa. Yo me acuerdo en la batalla de Beirut, cuando cercaron la ciudad, han podido entrar después de caer 1 millón de bombas, pero cuando entraron a la ciudad de Beirut, es que lloraban los soldados israelíes, decían, no nos dispares. Hasta algunos hablaban en español. ¿Por qué? Porque la resistencia defendía la tierra. ¿Qué aguantó el ejército israelí en Beirut? 2 semanas y se largó. Es que no puede. Ves muchas nacionalidades hablando contigo en inglés, hablando contigo en ruso, en muchos idiomas, pero al final tenían que salir de Beirut. Eso es la resistencia. Han entrado, pensaban que ya han conseguido todo. De la noche a la mañana nace la resistencia. Un chaval primero hizo un atentado, luego otro chaval, y a la gente por su cuenta ya empiezan a hacer atentados. Y la gente te deja nota en su puerta abierta para la resistencia. Dice, hijo, os he dejado comida en la nevera, tenéis esto en tal sitio para comer. Eso es lo que hace la gente apoyándola. Por eso cuando tienes apoyo popular, la resistencia está bien. Cuando no tienes apoyo popular, no existe ninguna resistencia. Porque no puedes vivir aislado del pueblo y tienes que estar al servicio del pueblo. Esa es mi opinión. Es decir, que hay gente... No, hay que estar con el pueblo y ver las necesidades del pueblo. Tú no puedes vivir ni luchar al margen del pueblo. O das un discurso que tu pueblo no te entienda. Entonces eso no es un discurso ni revolucionario ni real. Y bueno, seguramente también habrás visto que en las últimas semanas Israel ha amenazado con entrar por tierra a la Franja de Gaza. ¿Tú crees realmente que se van a atrever a entrar en la Franja de Gaza? ¿O qué? ¿Qué piensas tú, Falles? El Estado de Israel dio un ultimátum hace 2 días a las 4 de la tarde. Va a entrar y terminar con Hamas, como dice, es que resulta no es Hamas a la Yihad Islámica, sino con la resistencia o con todas las fuerzas armadas. Que entren. El pueblo palestino los va a esperar, la resistencia los va a esperar. Pero es el ejército, aunque sea el 4.º ejército más fuerte del mundo, pero es el ejército más cobarde del mundo. Porque yo defiendo una causa justa. ¿Ellos qué defienden? Si pasa cualquier cosa, se escapa a Ucrania, o se escapa a Polonia, o vuelve a España. El 95 no, porque hay el 22% son palestinos, es decir, casi el 70% con doble nacionalidad. Por eso, no, y luego también la resistencia del sur del Líbano, la resistencia de otros pueblos árabes, en el momento que entráis a Gaza, ya es línea roja, vamos a intervenir.
porque yo puedo controlar una frontera de Jordania, puedo controlar la frontera de Líbano, pero no puedes controlar a los grupos guerrilleros, nadie los puede controlar. Hay tanta tecnología que yo no entiendo, que la gente maneja muchas cosas, pueden hacer mucho daño a ese Estado fabricado de Israel. ¿Por qué? Porque la gente puede salir en cualquier ciudad israelí, que en realidad es una ciudad palestina. Es decir, que no, y no creo que entren. Y te digo, si entran, muy difícil que salgan, porque confío en la resistencia. Y no soy optimista por ser optimista, sino hemos salido de tantas guerras, tantas catástrofes y seguimos con vida o seguimos existiendo como pueblo o como resistencia. Yo después del año 82, cuando salió la resistencia palestina de Beirut, fueron a Túnez, a Siria, a Argelia, yo no es que veía depresión, sino digo, pero ¿qué pasa aquí? Entonces, cuando tuve ánimos en el 87 con la primera intifada, que era la intifada de las piedras, no era ni siquiera armada, era intifada con piedras. Y salió el socialista Rabin, sacó una ley, dice a los niños palestinos, sacó una ley de romperles los brazos, los huesos, para que no tiren piedras. Ese es el socialista de la Segunda Internacional. Por lo tanto, creo, es que creo porque es que la guerra no es una guerra, como he dicho, pero es guerra de ellos contra nuestra y ahora está dirigida por el mismo Estados Unidos, es decir, la guerra de Estados Unidos contra el pueblo palestino para defender sus intereses. ¿Qué hacen el Blinken tantos días allí? O el ministro de Defensa Austin Joy, ¿qué hace allí? Que van allí para defender sus intereses. Además, Blinken mismo lo que está dirigiendo todo esto. Es decir, ellos saben, es decir, ellos se quieren poner al pueblo contra la resistencia. Eso no lo van a conseguir nunca. Porque salió en zonas que fue aplastadas como Jabalia, de manifestaciones populares, que está sufriendo el bombardeo apoyando a la resistencia. Las abuelas salen a la calle a defendernos, hijos míos, porque sabe que nadie va a hacer nada por ellos más que la guerrilla. Y es derecho, es derecho. Y te digo, Israel no se va a atrever a entrar, porque es que han visto los combates. El palestino defiende el suyo, defiende a su madre, a su hija, a su hijo, a su padre, a su abuela. Pero un colono, ¿qué defiende? Esa es la pregunta. Es decir, somos de la tierra. Sí, yo tengo tu misma opinión, ¿eh? O sea, yo no creo que se vaya a atrever a entrar las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. Y aparte de su carácter como colono o aparte de su cobardía, prácticamente porque, en mi opinión, en términos estratégicos bélicos, es que tampoco es inteligente porque la Franja de Gaza es una ratonera. Es decir, tal vez podrían acabar arrasándolo todo, pero ¿a qué coste? Claro, en todo combate hay que valorar las cosas. Es decir, yo puedo aplastar, pero ¿cuánto me va a suponer esto a mí? Es decir, ¿qué voy a volver a Tel Aviv con decenas de muertos, miles de muertos? Se va a poner el pueblo en contra. Hemos visto, por ejemplo, en las últimas manifestaciones que se dieron, no sé, no me acuerdo muy bien si era Jerusalén o en Tel Aviv, que salían las familias de las personas que han sido tomadas como prisioneros en los primeros días por parte de la resistencia y ellos, bueno, exigían, ¿no?, la libertad de sus hijos y demás, y los propios colonos, bien, se enfrentaban a esos familiares porque, claro, estaban criticando al gobierno de que no estaba haciendo lo suficiente como para entablar alguna conversación con la resistencia palestina, para intercambiarlos y demás, y salieron los propios colonos más radicales, más sionistas, a hostigar, a insultar a esos familiares que pues, ¿no?, sus hijos y sus familias han sido, pues, tomadas como prisionero. A nadie le gusta que le tomen su familia como prisionero, lógicamente también, yo también les entiendo. Pero a mí lo que
me sorprendía, no llegaba a entenderlo, era que propios israelíes les estaban criticando a ellos. Una cosa de locos, realmente de locos, para ver la esquizofrenia colectiva que tiene la sociedad israelí, que es artificial, como bien estás diciendo tú, ¿no? Que es construido, que no es ni siquiera una sociedad, porque esa gente me hace mucha gracia también porque durante décadas eran israelíes, pero cuando mueren son español-israelí, es inglés-israelí. Ah, vale, o sea, ahora admitimos su estatus de colono, ¿no? Porque el colono normalmente tiene doble nacionalidad. Bien, o sea, un estadounidense tiene nacionalidad estadounidense, un francés, francés. Pero si vamos a la mayoría de los colonos que están en Israel ocupando tierras, expulsando esas tierras a los palestinos, veremos que es germano-israelí. Polaco-israelí. Ah, vaya, claro, claro. Es una hipocresía enorme. Y ya, Fayez, para ir terminando, creo que no podemos terminar la entrevista sin hacerte la siguiente pregunta. Y creo que es de las más importantes, por cierto. ¿Tú crees realmente que la solución es conformar dos estados, es volver a la cuestión de los dos estados o no? ¿Cuál piensas tú que es la solución para Palestina? No tendría dignidad si acepto dos estados. No tendría dignidad por no cumplir mi palabra como todo el mundo hacia sus padres, que han luchado por Palestina desde el colonialismo inglés. No tengo dignidad si renuncio a mi aldea entre Acre y Haifa. Como digo yo, lo dice todo el mundo. ¿Y por qué tengo que regalar parte de mi tierra a los colonos? Que vuelvan a sus casas. Ahora, si quiere venir a vivir en paz con mi pueblo, respetando nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra literatura, nuestra lengua, bienvenido. Por eso queremos formar un Estado laico progresista, del agua al agua. Solo lo que no queremos es colonialismo y estar bajo las órdenes de esta gente. Y tampoco acepto dos estados, porque voy a tener un estado fascista, sionista, nazi a mi lado. No, no. El que quiere dos estados, problema suyo. Pero yo como refugiado palestino, la única solución, un único estado del agua al agua y capital Jerusalén. Que hagan lo que quieran, que me llamen lo que quieran, pero esa es la única solución. Y como te he dicho antes, cuando el mundo cambia, ya es multipolar, ya veremos cómo va a quedar la cosa. Porque ellos es que no defienden la tierra, no es suya. Cuando ven alguna bomba que llega a Tel Aviv o a algún sitio, ya están buscando los aviones para volver a Europa o a América. Eso es una realidad. Por lo tanto, nunca renunciaremos a un único Estado. Ese Estado, eso es Palestina y va a seguir Palestina. Y no es nuestro deseo, es nuestra obligación y la obligación de todos los pueblos del mundo que haya una Palestina sin renunciar ni a un palmo de nuestra tierra. Por eso han muerto tanta gente, miles y miles de palestinos defendiendo esa idea. Y yo no voy a ser traidor ni voy a hacer nada. Además, los traidores tienen poca vida. Por lo tanto, es un único Estado. Aunque la Autoridad Nacional Palestina quiere dos estados, hemos visto, teníamos 200.000 colonos, ahora tenemos 1 millón de colonos. Por eso la única solución es un único Estado. Yo te he hecho esta pregunta básicamente porque me ha hecho mucha gracia que la mayoría de gente de Europa que se considera de izquierdas no decían, no, hay que volver a la solución de los dos estados, hay que reconocer a los dos estados. Yo soy de tu misma opinión, grabé un vídeo hace la semana pasada y lo dije, no es una solución, dos estados, no lo es. Primero por una razón, porque se ha demostrado aquí ha llevado esa especie de solución, ¿bien? La de crear dos estados. Y después, porque tenéis que tener en cuenta que el Estado de Israel, bien, como ente, como aparato burocrático y militar, represivo, colonialista,
y sobre todo sionista, bien, está creado sobre una ideología nacionalista, chauvinista y sobre todo colonialista, bien, que automáticamente es excluyente para con los palestinos. Es decir, no puede haber esa existencia. O sea, lo voy a decir muy claro. La existencia de un Estado palestino anula la existencia de un Estado de Israel y la existencia de un Estado de Israel anula un Estado palestino. Es imposible que existe porque uno anula al otro. Son contradictorios, no pueden llegar a existir los dos, es uno u otro. Lógicamente Israel, el Estado de Israel, lo sabe muy bien, por eso mismo está llevando todo esto a cabo, porque ellos mismos tampoco creen en la solución de dos estados, quieren acabar con todo lo que hay de Palestina. Bien, por eso mismo, y todas esas intenciones de Israel dejan muy claro que no es una solución dos estados, tiene que existir una Palestina. Y con esto no queremos decir que los judíos se quiera acabar con los judíos y no sé qué, que no, que lo que estamos diciendo es que se tiene que respetar a la gente nativa, que si que tienen que vivir judíos fenomenal, mientras que respeten, hagan su vida y desarrollen el país como cualquier otro país del mundo, bienvenido sea. Pero no hay ningún problema con eso y me atrevería a decir que ni un solo palestino tendrá un problema con eso. Ni uno. Pero lo que hay que entender es que no se puede reconocer al Estado de Israel porque es un Estado artificial, es un Estado inventado, y no es que les dio Dios la tierra, se lo dio Inglaterra, se lo dio Reino Unido, ¿de acuerdo? Y ya está, eso es lo que hay que tener muy, muy claro. Y no es la solución. Dos estados, la solución es una Palestina, como bien ha dicho Fayez, con capital Jerusalén, en el que puedan convivir cristianos, judíos, musulmanes, árabes y gente que venga de fuera respetando a desarrollar la nación palestina como cualquier otra nación del mundo, que bienvenido sea esa multiculturalidad, ser un Estado multirreligioso y además con convivencia, bienvenido sea. Ningún palestino estará en contra de eso. Lo que está en contra es del colonialismo y del sionismo. Bueno, Fayez, ya ahora sí vamos a terminar, pero antes te voy a dejar unos minutos para que te despidas o quieras decir tus últimas palabras, así que nada, te dejo unos minutos libres para que, tengas que decir lo que quieras a la gente que pueda estar viendo este vídeo. Pues nada, gracias por esta entrevista y te digo de corazón, no estamos solos, todos los pueblos del mundo están con nosotros. Lo único que he pedido a la gente que salga a la calle, que defienda al pueblo palestino porque está defendiendo también la causa de su lucha. En la guerra civil española, por ejemplo, en el año 36, habían internacionalistas palestinos a pesar de la ocupación inglesa. Mucha gente no sabe ese dato. Pedimos a la gente boicot a los productos israelíes. Muy importante el boicot y pedir a cualquier gobierno nuestro que no tenga relaciones con ese Estado criminal, no a las relaciones comerciales con ese Estado, no a la venta de armas, ni compra ni venta de armas con ese Estado. Es decir, y pedir romper relaciones a ese Estado, especialmente porque roba tierras palestinas, asesino del pueblo palestino, y romper esas relaciones porque no es un pueblo que respeta, entre comillas, el derecho internacional. Porque no están respetando. Cuando les interesa, te hablan del derecho internacional. Cuando no interesa, te habla de que eres antisemita. Cuando no es verdad, es que somos salvajes. Eso es. Pedimos a la gente dos cosas: boicot y pedir al gobierno la expulsión del embajador o la embajada israelí de aquí y romper relaciones, porque todo el mundo lo está viendo y muchos los países de la Unión Europea están mirando para otra parte. Muchas gracias, pero venceremos seguro, venceremos. Que Palestina será libre, eso también lo tenemos muy claro. Pues bueno, Fayez, muchísimas gracias por venir. Es todo un placer tenerte en el canal porque creo que es muy importante darle visibilidad a la lucha palestina, apoyarla, bien. Y como bien ha dicho Fayez, o sea, os invito también a que acudáis a las distintas concentraciones, manifestaciones, actos que haya en España o en distintos países, de donde seáis, que acudáis, que mostréis solidaridad con Palestina. Y que ondeemos alto la bandera palestina porque es muy necesario el internacionalismo, recordar Vietnam también, por ejemplo, qué importante fue todo ese apoyo internacional
y creo que merece la pena, creo que es una causa justa y el Estado de Israel, como bien hemos dicho en este vídeo y en otros, debe desaparecer. Así que bueno, camaradas, vamos a dejar aquí el vídeo. Muchísimas gracias por ver la entrevista, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues dejarme un like. Lo que queréis comentar el vídeo, pues comentarlo. Suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal por si queréis donarnos dinero, ayudarnos a crecer. Y seguirnos también en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que bueno, camaradas, lo vamos a dejar aquí. Esto es todo. Saludos, camaradas.